pero... Vale, buenas tardes, Laura, y buenas tardes, Nazaret. Bueno, creo que está el profesor Juan también, porque veo dos ventanas con el mismo nombre. Sí, efectivamente, está conectado. Buenas tardes para todos. Bueno, quería empezar la sesión de hoy con una breve recapitulación de la clase anterior. A ver, pongo la presentación para que sirva de guía. Vale, acá está. Ok. Bueno, historia de los Estados Unidos de América, segunda parte. Bueno, esta es la agenda para el día de hoy. Pues recapitular en primer lugar el siglo XVIII. Bueno, poco antes, todo lo que viene, empecé con la llegada de quizás con la llegada de los fenicios y los vikingos, la llegada de Colón, todo lo que es la era de los descubrimientos, el siglo XV, 1492 si se quiere, siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII, que fue lo que más desarrollé en la clase anterior. Nacimiento de los Estados Unidos de América. Recapitulación. ¿Qué recuerdan de la sesión anterior? De una manera lineal, más o menos, ¿cuáles son los momentos más importantes hasta ahora en la historia de este país? Hasta la declaración, hasta la guerra de independencia y su fin. Los fenicios, los vikingos, los ingleses, no, los españoles y algunos italianos, y después los ingleses, y después la creación de los 3 estados que se unieron después para pelear contra Inglaterra. Exactamente. Y la guerra que viene justo antes de la guerra de independencia. Me olvidó. Con los indígenas. Los indios. La guerra contra franceses e indios, exactamente, Sí, que es un antecedente de la guerra revolucionaria americana. Efectivamente, entonces, fenicios, bueno, los nativos americanos, los aborígenes, los Native Americans, fenicios, si es que llegaron, los vikingos, que muy probablemente llegaron, luego el descubrimiento de América, la división del mundo, el Tratado de Tordesillas, el breve, bueno, no tan breve, pero el imperio portugués toma lo que vendría siendo el actual Brasil, y de la línea imaginaria que separa el continente americano a la izquierda, el imperio español. La exploración y conquista de América del Norte es el foco de esta historia que estamos acá desarrollando. España toma entonces el sur, la península, la Florida, la península, la pequeña península de la Florida, las costas del Golfo de México hasta la costa oeste, hasta lo que vendría siendo los estados de California, Oregón, etc. Entonces toma el sur, Florida, centro y oeste. E Inglaterra toma desde la Florida hasta arriba, hasta lo que vendría siendo el río San Lorenzo en el Canadá. El río San Lorenzo a la izquierda, Terranova, Labrador, etcétera, hacia la izquierda lo toma Francia, Nueva Francia. Entonces está dividido. Nueva Francia, hubo una Nueva Inglaterra, que vendría siendo los estados de Massachusetts, Rhode Island, Maine, New Hampshire actualmente, y más abajo España. Bueno, pasa el tiempo, se forman las llamadas 13 colonias. 13 colonias que son aproximadamente de sur a norte. Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Maryland,
Connecticut, Rhode Island, New York, New Jersey, Massachusetts, etc. España empieza a perder dominio internacional, bueno, principalmente en territorio americano. Empieza a pelearse con la creciente nación americana, con las colonias, pero claro, la guerra era realmente contra Gran Bretaña, contra la corona británica. En fin, un imperio que lentamente va a ir declinando y va a ir perdiendo territorio en lo que vendría siendo la parte continental entre el Canadá y México, los Estados Unidos actuales. Francia también empieza a debilitarse y pierde la guerra contra franceses e indios, lo cual hace que los británicos los expulsen completamente del continente americano. Inglaterra se hace con todo el territorio al norte de México. Okay. España recupera la Florida, pierde la Florida, la recupera otra vez. Francia obtiene la Luisiana, después la vende. O sea, va a haber muchos cambios. Guerra contra franceses e indios, la gana Gran Bretaña y luego viene la rebelión contra la corona británica, contra Jorge III, la firma de la Declaración de la Independencia, la guerra de independencia, la victoria del bando patriota y la independencia y el surgimiento como nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Es una historia comparada con la de España, comparada con la de Gran Bretaña, mucho más corta. Claro. Los momentos son un poco más puntuales. Bueno, en esta presentación, de nuevo, una recapitulación del siglo XVIII. El siglo XIX lo he denominado guerra civil. El siglo XX, los Estados Unidos como superpotencia. Siglo XXI, la guerra global contra el terror. Fuentes de información, como siempre. Bueno, siglo XVIII, nacimiento de los Estados Unidos de América. Como siempre digo, le digo a mis estudiantes, los Estados Unidos, las 13 colonias, firman la Declaración de la Independencia, pero eso no los convirtió en nación, eso no los convirtió en república, no los convirtió en Estados Unidos de América. La Declaración de la Independencia lo que produjo fue la guerra inmediatamente contra la corona. Entonces, bueno, firma del Tratado de París de 1763, el fin oficial de la guerra contra franceses e indios, expulsión de Francia de América, revolución, revuelta contra Jorge III y el Parlamento. En el año 1775, Bunker Hill, la masacre de Boston, el tiroteo de Lexington es muy famoso también, etc. Firma de la Declaración de la Independencia. ¿Cuántas personas firmaron la declaración? ¿Qué día? El 4 de julio, ¿no? 4 de julio de 1776. La firma el presidente del Congreso Continental y luego se van añadiendo firmas. Fecha en que se celebra todos los años la independencia de los Estados Unidos. Independence Day, 4 de julio. Bueno, algo muy importante que no mencioné en la clase anterior es que la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica no se hubiese logrado sin la ayuda de potencias extranjeras, principalmente de Francia. ¿Por qué ayuda Francia a los Estados Unidos a independizarse? Por dos razones. A pesar de que Francia estaba pasando por un periodo absolutista, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, etc., la intención de Francia muy probablemente era simplemente debilitar a Gran Bretaña. Dos naciones que han pasado toda la vida en guerra, exceptuando el siglo XX, que se convirtieron en aliados hasta el día de hoy. Entonces, la motivación de Francia era debilitar a Gran Bretaña, y España también ayuda a los patriotas americanos, a los independentistas, a lograr su objetivo. Prestan dinero, principalmente apoyo moral, etc. Francia también contribuye con toda la ideología de la época.
Todo lo que es la emancipación americana tiene su origen histórico en toda la Ilustración francesa. Ese también es un motivo del gobierno de Francia para independizar a los Estados Unidos de América. Bueno, a los Estados Unidos llega, hay como una pequeña inmigración, personas que venían de Europa a ayudar a los patriotas a luchar contra Gran Bretaña. El más famoso, por ejemplo, es el Marqués de Lafayette, un aristócrata francés, millonario, joven en busca de aventuras. Ese es solamente un pequeño ejemplo. Aquí entra el nombre de Francisco de Miranda, que también tiene una pequeña pero significativa participación en la guerra. Francisco de Miranda para mí es, bueno, lo llaman el más internacional de los venezolanos, si no me equivoco. Vivió los grandes movimientos revolucionarios de la época y vivió la guerra de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. En fin, Francia ayuda a los Estados Unidos, después se pelean. Y hasta el día de hoy las relaciones diplomáticas no son realmente buenas. Se están peleando en las noticias ahora por el tratado con los submarinos nucleares, Australia, etc. En fin. Bueno, ganan la guerra, firman el Tratado de París 1783, se acabó la guerra, por fin. El primer ministro británico dijo, oh, por fin todo ha acabado. Los británicos, el pueblo británico, estaba harto de la guerra, el parlamento estaba harto y el rey estaba harto. Después se volvió loco. Rey Jorge III, Casa de Hanover. Bueno, los Estados Unidos nacen simbólicamente, pero no nacen, no se construye inmediatamente la Unión Federal, el sistema de gobierno que tienen hasta el día de hoy. No se construyen inmediatamente las instituciones, no se hace una constitución de la nada, no hay un presidente, no hay un tribunal supremo, no hay nada. Lo que hay son 13 colonias que se habían unido con un objetivo en común, pero no hay un Estado centralizado que permita coordinar las acciones, unificar las acciones. Y ese es el principal problema con el que tienen que lidiar estas 13 colonias. Y aquí entra la Constitución de los Estados Unidos de 1788 y sus famosas enmiendas. Viene finalizada la parte militar, la parte bélica de la historia de la guerra, viene la política finalmente. Eligen a George Washington presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Se nombran ministros, se crea el Tribunal Supremo de Justicia, se crean instituciones, ministerios, Ministerio de Guerra, etcétera. Todo lo que es necesario para construir una república. Hay un poder judicial, hay un poder legislativo, hay un Congreso y un presidente de la República. Se necesitaba también una constitución. Se escribe la constitución y lentamente los estados la van aceptando. Los estados condicionan la constitución porque, bueno, cada uno quería algo distinto. Si bien todas las colonias se identificaban como patriotas, como americanos, como que este es nuestro país, no estaban unidos como nación. Aquí nacen los Estados Unidos de Norteamérica. Esta es la piedra angular de esta nación. Todas las colonias se unen, aprueban una a una la Constitución. Algunas dicen, no olviden los derechos individuales de cada uno de nosotros, que se reflejan en las enmiendas que tiene la Constitución. Las enmiendas tienen el mismo valor constitucional. No es una suerte de, no tiene un valor legislativo menor, no. Las enmiendas se agregaron a la Constitución y tienen el mismo valor, el mismo peso legal. ¿Cuáles son las enmiendas que se mencionan mucho en televisión? Por ejemplo, el derecho a portar armas de fuego, que es controversial, que es lo que, bueno, ha causado tantas masacres, el derecho a comprar armas de fuego, a portarlas, etc.
el derecho a un juicio justo, imparcial, el derecho a no testificar en contra de uno mismo, el derecho a juicio por trial by jury, por jurados, etc. Yo las tengo acá, las quería mencionar por encima. Primera Constitución prohibía al Congreso violar la libertad de religión, de expresión y de prensa. Segunda enmienda prohibía al Congreso violar el derecho del pueblo a portar armas, lo que acabo de decir. La tercera enmienda prohibía el alojamiento de soldados en casas sin el consentimiento de los propietarios. Los británicos querían que la gente alojara en su casa a soldados británicos, la ley de acuartelamiento. Es como que nos digan, Laura, tienes que aceptar a un militar en tu casa. Bello. Porque hay guarimberos en la calle, en Chacao, te metemos un militar en la casa. Prohibido, entonces. Cuarta enmienda, prohibía las búsquedas e incautaciones no razonables. Quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima enmienda. Entonces, de nuevo, esta es la piedra angular, la Constitución de los Estados Unidos. Y aquí sí surge los Estados Unidos como nación. Es una unión federal. 13 colonias unidas con un gobierno centralizado que permite ordenar el comercio, permite imponer impuestos, rige, bueno, sistema electoral, candidatos, presidencia, todo lo que es una república, como la conocemos actualmente. Una pregunta. Sí. Entonces, ellos no reformulan su constitución, sino que le agregan enmiendas. Exactamente, sí. Y la constitución es la que se hizo la primera vez. Sí, la constitución es la que se hizo, que no ha cambiado, y se van agregando, bueno, las colonias hacen como condiciones. Dicen, yo apruebo la constitución, pero tienes que incluir enmiendas. Después, te la aprobaron y después agregaron las, ok, bueno, quieren esto y se lo ponemos. Con el mismo valor, no vale menos, vale exactamente lo mismo. Eso lo condicionaron algunos estados para votar la aprobación de la Constitución, porque no todos los estados querían un gobierno centralizado. Claro. Repito, los Estados Unidos tienen un poder superior, un poder federal y un poder estatal. Que aquí es cuando chocan las leyes. En este estado aquí sí se puede, pero aquí no se puede. Aquí se puede, aquí no se puede. Aquí puedes ir a 120, pero en Nebraska vas a 140. Pero aquí usas casco con la moto, aquí no le pones el casco. Entonces, eso causa fricciones también. Pero el Estado federal permite de nuevo unificar la política nacional e internacional también. Claro. Y se crea la diplomacia también. Se nombran embajadores, se hacen acuerdos comerciales, los que se pudieron hacer, ya verán por qué, etcétera. Entonces se hacen unas elecciones y resulta elegido el general George Washington, que es el que gana la guerra de independencia. ¿Por qué votaron por él? Bueno, a pesar de que había ganado la guerra de independencia y eso le dio una gran cantidad de poder inmediato, él no dijo, no, yo quiero ser el presidente. No, la gente dijo, queremos que tú seas el presidente de los Estados Unidos, porque eres un tipo que se ha alejado lo más posible del poder. Se lo dieron, no que lo obligaron, pero se lo dieron, lo tomó, lo usó y se separó. Entonces eso produjo la admiración del pueblo americano y por eso sigue siendo adorado hasta el día de hoy. Hablaba de él como el Cincinato americano. Aquel hombre que está muy tranquilo en su casa, lo llaman, le piden su ayuda, lidera las fuerzas, gana la batalla y se regresa a la casa. Eso hizo George Washington y hasta el día de hoy es el padre de América. Primer presidente de la nación, 1789, reelegido. Algo importante que quería mencionar era
Washington, la construcción, diseño y construcción de Washington como capital de la nación fue diseñada por un arquitecto de nombre Pierre L'Enfant, por cierto. Washington no siempre fue la capital de los Estados Unidos de Norteamérica. La ciudad de Washington se encuentra en lo que se conoce como el distrito de District of Columbia, distrito de Columbia. El distrito de Columbia no es un estado, es distrito de Columbia, que se encuentra en justo al lado de Virginia. Está el río Potomac, está Virginia, y del otro lado del río está Washington, D.C. No es un estado, es un distrito. Capital de las 13 colonias fue por un tiempo Nueva York, pero más que Nueva York fue Filadelfia. De ahí la importancia histórica de Filadelfia, por cierto. Se construye la nación, se construyen edificios, instituciones, etcétera, y luego se pasa a Washington como capital de la nación. Hilda se está uniendo. Perfecto. Voy a acelerar un poco, hay mucho que decir. Sí. Bueno, entonces los Estados Unidos son una unión federal. Recuerden eso, unión federal. Esto va a ser importante más adelante. Se van agregando estados, Vermont, Kentucky, Tennessee, Ohio, y algo muy importante, 13 colonias que se están expandiendo hacia el oeste. El Estado federal dice, un momento, las tierras al oeste no son para ustedes. Los estados ceden las tierras al poder federal y con el paso del tiempo se van construyendo nuevos estados. Repito, Vermont, Kentucky, Tennessee, Ohio, hasta la costa oeste. Y esos nuevos estados son exactamente iguales, tienen los mismos derechos que las antiguas 13 colonias. Y esta es la magia de los Estados Unidos también. Okay. Si eso no hubiese sucedido, quizás, por ejemplo, el estado de Carolina del Norte se expandiría como una banda hasta la costa oeste. Y no es así. Claro. Está como más o menos cuadriculado. Hay unos estados que son como cuadriculados. Colorado, Kansas, son como muy lineales. Eso se debe a una política de distribución y administración de tierras, producto de la unificación del poder, gobierno central. Bueno, un momento importante en la historia de esta joven nación es la guerra de 1812, que va de 1812 a 1814, que se conoce como la Segunda Guerra de Independencia. Los jóvenes Estados Unidos de América contra Gran Bretaña. ¿Por qué explota la guerra? Bueno, de una manera muy superficial, bueno, parece que los británicos quedaron dolidos con todo lo que habían perdido. El hecho es que les empiezan a sabotear el comercio americano, empiezan a violar las fronteras que tenían con los Estados Unidos. Los británicos estaban en el Canadá y abajo estaban los Estados Unidos. En la región de los Grandes Lagos, el lago Michigan, el lago Hurón, el lago Erie, ese territorio era de los americanos, pero un poquito más arriba estaban los británicos. Los británicos se metían en el territorio americano y le decían a los indios, te están quitando la tierra. Los británicos usaron a los indios para luchar contra los americanos en su propio país. Y les bloquearon el comercio a los americanos. Explota la guerra, hay victorias y derrotas en ambos bandos, y es famoso este episodio porque los británicos invaden los Estados Unidos de Norteamérica y queman Washington, D.C., queman la ciudad. ¿Quién gana la guerra? Realmente no hay un claro ganador, hubo victorias y derrotas de parte y parte, pero los Estados Unidos obtienen grandes victorias y se refuerza el sentimiento de identidad, de patriotismo. Y esto es lo que se conoce como la Segunda Guerra de Independencia. O sea, los Estados Unidos sobrevivieron a la primera gran prueba después de surgir como joven nación. Y de aquí la importancia de la guerra de 1812. Y en esta guerra se escribe el Star Spangled Banner,
que es el himno de los Estados Unidos de Norteamérica, escrito por Francis Scott Key, que termina diciendo: Oh, oh, say, does that star-spangled banner yet wave? Ondea todavía la bandera estrellada. Es el final del himno que todos hemos oído millones de veces. Esto se escribe durante la guerra de 1812. Tienen en pantalla uno de los retratos más famosos de George Washington. Creo que está en la oficina, lo que se llama la oficina oval, el despacho del presidente dentro de la Casa Blanca. Está ahí en una de las paredes. Y abajo está una bandera que está en desuso, que tiene las 13 franjas simbolizando las 13 colonias y tiene las 13 colonias en forma de estrella, en forma circular. Esta no es la bandera actual. La bandera actual tiene una distribución distinta de las estrellas. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera actual? Son 47, 46. Más. Más. 50, ¿no? 50 estrellas, efectivamente. Tiene 50 estrellas. Tiene una distribución un poco distinta. Fue cuadriculada completamente cuando eran 48 estados, pero cambiaron la distribución cuando se agregaron Hawái y Alaska. Entonces ahora tiene como las estrellas a dos niveles, un poco distinta, pero es esencialmente la misma. En fin, siglo XIX, la guerra civil. La guerra civil. Laura, ¿qué has oído de la guerra civil? Creo que me contabas algo sobre eso en la clase pasada. Bueno, el tema era el norte contra el sur y el punto fuerte era la esclavitud. Supongo que había muchas más cosas, pero el punto fuerte era ese, pues, la libertad de los esclavos. Efectivamente. El siglo XIX es una época de expansión hacia el oeste, repito, de crecimiento económico, de población de las ciudades, de fundación de ciudades, de industrialización, de vías de comunicación, de construcción de la nación como tal. Se agregan más estados. La Luisiana la venden los franceses. En tiempos de Napoleón Bonaparte, Francia le vende la Luisiana a los Estados Unidos por $15 millones de la época. Arkansas, Michigan, Florida, Texas, etc. Entonces viene la guerra civil. La guerra civil norteamericana es la guerra más sangrienta en la cual ha participado los Estados Unidos de Norteamérica. La guerra civil esencialmente tiene como punto de discordia el tema de la esclavitud. El norte estaba más industrializado y el sur dependía principalmente de la esclavitud. Había grandes plantaciones de tabaco, pero principalmente había grandes plantaciones de algodón. La producción de algodón era la primera potencia productora de algodón del mundo en esa época, en el siglo XIX, si no me equivoco. Se inventa creo que separadora de algodón, una máquina que permitía separar el algodón de las semillas, y eso produce un auge del algodón y una producción en masa gigantesca, lo cual se traducía en grandes ganancias. Pero el sur sigue dependiendo a lo largo de décadas de los esclavos de la producción de algodón. El sentimiento antiesclavista no aparece en los Estados Unidos con la guerra civil, ya venía desde antes, y de ahí el mérito de muchos estados del norte. Muchos estados en sus constituciones, eso anterior a la constitución de la que he hablado, tenían sus propias constituciones, ya rechazaban la esclavitud en el siglo XVIII. Mucho antes de la guerra de independencia había estados que no estaban de acuerdo con la esclavitud. Entonces, hay como una suerte de separación, hay una división muy famosa entre la frontera entre el estado de Pensilvania y el estado de Maryland. Había problemas territoriales, problemas fronterizos, y se invitó a los matemáticos británicos a que hicieran el cálculo, y ahí se creó la llamada línea Mason-Dixon. La línea Mason-Dixon pasó de ser un límite a convertirse en la diferencia entre los antiesclavistas
y los esclavistas, entre los estados del sur y los estados del norte. Hasta el día de hoy, si vemos en las noticias, los estados del norte tienden a ser más demócratas, más tolerantes y más críticos que los estados del sur, que tienden a ser más racistas y más, en cierta manera, orgullosos de su historia a pesar de haber perdido la guerra. Esos estados esclavistas se reflejan en esa bandera que está ahí. Esa es la bandera confederada. La confederación no es más que los 11 estados al sur de la línea Mason-Dixon que dicen no queremos pertenecer a la Unión Federal. Nos salimos de los Estados Unidos. Y ahí estalla la guerra civil. El presidente es Abraham Lincoln, que es el que va a llevar la Unión Federal a la victoria y va a permitir que los Estados Unidos continúen como nación unificada. Va del 61 al 65, repito, dos bandos, el norte, el sur, la Unión Federal contra los confederados, la Unión del Norte contra los confederados del sur. El punto fundamental es la esclavitud, riqueza del sur y el famosísimo asesinato de Abraham Lincoln 1865. Ahí está su sombrero de copa. Era un tipo muy alto que usaba sombrero de copa. Y es el que está sentado en una silla en el Lincoln Memorial en Washington, D.C. Está el obelisco de Washington, está el espejo de agua y hay un templo donde está Abraham Lincoln sentado en una silla, que todos hemos visto en televisión millones de veces, que es una de las escenas más famosas, más queridas de Forrest Gump, la película de 1994. Abraham, Hilda Landaverde, sí, Hilda. No, que recientemente volví a ver las películas de Una noche en el museo. Sí. Y si uno se pone muy detallado en las películas, especialmente la 2 y la 3, van a ver todos esos detalles de esta parte de la historia de Estados Unidos. Solo que son, si uno no sabe la historia, solo piensa que son personajes adicionales, pero es una película donde se puede aprender mucho si uno sabe, o sea, o por lo menos sabe qué anda buscando. Hay muchos monumentos, muchas tomas de todos esos lugares que usted está hablando. La 3 creo que particularmente está dedicada a Washington, D.C. y es bien interesante porque todo lo que va diciendo, esa película se basa en eso. Excelente. Sí, yo sé que tiene mucho de historia de los Estados Unidos. Yo solo realmente recuerdo haber visto la primera película, que el papel del presidente Theodore Roosevelt lo hace el actor Robin Williams. Yo le recomiendo que vea la 2 y la 3. Hay que hacer un esfuerzo porque creo que la 3 hay que pagarla, no está disponible, pero ya que tiene todo este conocimiento, la va a disfrutar doblemente. Yo las acabo de ver ahorita y las disfruté doblemente ahora que tengo un poquito mejor conocimiento del país. Vale, excelente. Bueno, las voy a ver. No he visto. La 1 sí la vi, pero la 2 y la 3 no las he visto. Bueno, excelente. Deben estar en uno de los canales de televisión que tengo, en Netflix, en Amazon Prime, no lo sé, pero seguro está ahí. A veces las quitan, pero hay que pagar. Eso va cambiando, ¿no? Pago gratuito, etcétera. Bueno, gracias por la referencia, Hilda. Bueno, batallas más muertes, decía que era la guerra más sangrienta, 750,000 muertes, muchísimo más que cualquier otra guerra. Batallas más importantes, Bull Run, Appomattox y Gettysburg. En Appomattox se produce la rendición del comandante de las fuerzas del sur ante Abraham Lincoln, por cierto. Lo más importante de la guerra es la abolición a nivel nacional, reflejado en su constitución, la 13ª enmienda. Acabó. Oficialmente. Los estados del sur siguen siendo estados, repito, con gravísimos problemas de racismo. Hasta el día de hoy. Producto de la historia de los Estados Unidos. Siguen con estos movimientos, este revisionismo histórico que no carece de validez, tiene algunas críticas, hablaba de Colón yo el otro día,
Pero es entendible que muchas personas estén quitando las estatuas de generales de la Confederación, porque es el bando racista, es el bando esclavista. Claro, ¿cómo no los van a odiar? Si hasta hace poco los edificios institucionales en el sur de los Estados Unidos tenían a la bandera confederada ondeando. Y estaba el general Lee, el general Robert E. Lee, el general jefe de las Fuerzas Confederadas en una plaza pública. Claro que lo van a odiar. Bueno, en diciembre, en la toma del Congreso, apareció la bandera. Claro. Ahí están. Ese grupo es republicano. Y los republicanos se concentran principalmente en los estados del sur. Se da ahí el paralelismo entre demócratas, votos en el norte, y republicanos, votos en el sur de los Estados Unidos, en todas las elecciones. Claro. California demócrata, pero estados del sur, Kentucky, Tennessee, Georgia, republicanos. Republicanos. El norte, demócrata. Bueno, un momento importante es la venta de Rusia, la venta de Alaska en 1867 a los Estados Unidos de Norteamérica, que en su momento, según leía, fue un disparate, se consideraba un disparate, pero que terminó siendo la gran compra, la gran inversión de los Estados Unidos de Norteamérica. El estado más grande y uno de los más ricos. Petróleo, oro, minería, riquezas naturales. Sí. ¿Cuánto quisieran los rusos ser dueños de Alaska hoy en día? ¿Cuánto quisieran? Bueno, no pueden hacer nada ya, fue hace mucho tiempo. Y también toma lugar en el siglo XIX la fiebre del oro. 1840-50 aproximadamente. Se descubre oro en California y se produce una oleada gigante. Era la época también expansionista hacia el oeste, que atrajo millones de inmigrantes, gente buena, gente mala, que terminó poblando el estado de California. La población en la ciudad de San Francisco, por ejemplo, se disparó con el descubrimiento de oro en California. Bueno, siglo XIX, esto es lo más importante, y ahí tienen una imagen de el que lleva las tropas de la Unión Federal de la Victoria, el general Ulysses Simpson Grant, que luego del asesinato de Abraham Lincoln se convierte en presidente de los Estados Unidos. Una presidencia después. Tiene su memorial en Manhattan. Yo lo visité. En el norte de Manhattan está la Universidad de Columbia y muy cerca está el memorial donde está enterrado el presidente Ulysses Simpson Grant, que cuidado y no sale de noche en el museo. Abraham Lincoln seguro sale. Capaz sale el general Grant también. Bueno, es el primer presidente asesinado, Abraham Lincoln, uno de los 4 presidentes, el primero en ser asesinado en la historia de los Estados Unidos. Bueno, siglo XIX, siglo XX, Estados Unidos como superpotencia. Bueno, los últimos estados en unirse en el territorio entre el sur de Canadá y el norte de México en esa masa continental son Nuevo México y Arizona en 1912 y posteriormente Alaska y Hawái en 1959. Y se cambia la bandera, repito, tiene una distribución un poco distinta ahora. Los Estados Unidos, en número de estados, son 50 estados más Washington, D.C., el Distrito de Columbia. Y aquí viene una suerte de no controversia, pero de debate político en que si Puerto Rico, que es un estado libre asociado de los Estados Unidos, se convertirá en el 51º estado de los Estados Unidos. Esto es algo que creo que está en discusión, en borrador, no sé, en el Congreso de los Estados Unidos. Los puertorriqueños, hasta donde ellos se han votado por seguir siendo ciudadanos norteamericanos, tienen pasaporte gringo, pero no son estado.
se sienten discriminados probablemente. La política con Puerto Rico creo que ha sido errada. Y bueno, está ese debate. También hay un debate sobre convertir a Washington, D.C. en estado de los Estados Unidos. Bueno, Guam es un territorio de los Estados Unidos al día de hoy. No es estado, pero es una suerte de territorio de ultramar bajo administración y protección de los Estados Unidos de Norteamérica. Un lugar importantísimo desde el punto de vista estratégico en el Océano Pacífico. Filipinas es un país independiente, pero pasó a manos de los Estados Unidos cedidas por España. Hubo una guerra entre Estados Unidos y España, cuando España estaba declinando como potencia imperial, y venía el ascenso de los Estados Unidos, tiene una pequeña fase imperialista, y se hacen con las Filipinas, y luego la pierden con la independencia de las Filipinas. Importante es la construcción, la ayuda del gobierno norteamericano en la construcción del Canal de Panamá y la devolución al pueblo panameño del Canal de Panamá, con el tratado de Carter-Torrijos, de Jimmy Carter y Omar Torrijos en el año 77, que devolvieron el 31 de diciembre de 1999, por cierto. En el año nuevo pasó de los Estados Unidos a Panamá. Bueno, Y el flujo de dólares entró en Panamá. Claro, no tengo que explicarlo, ese es un punto fundamental para la economía mundial. Pues. Hay un periodo de inmigración masiva en los Estados Unidos en el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Los Estados Unidos, desde el punto de vista demográfico, habían sido poblados por ingleses, escoceses, irlandeses y alemanes. En el periodo de población anterior, muchos años anteriores a la Guerra de Independencia, y pasado el tiempo viene este periodo de industrialización, de crecimiento, expansión, de importancia a nivel internacional, y empiezan a llegar inmigrantes de más países europeos, principalmente de Italia, como se puede ver en El Padrino 2, cuando llega Don Corleone. Bueno, sí, llega el de niño. Eso es un ejemplo, pues, que refleja un momento histórico. Llegan muchísimos irlandeses que habían huido de Irlanda durante la crisis de las patatas. Había llegado un hongo a Irlanda y había provocado una hambruna espeluznante. Los hongos destruyeron las cosechas y se produce un flujo masivo de migrantes que llega a los Estados Unidos. De ahí que ciudades como Nueva York y Boston tengan una gran población irlandesa, y de ahí que producto de esta inmigración masiva, ciudades como Nueva York tenga tantos italianos, que hay una pequeña Italia en la isla de Manhattan, por ejemplo. Bueno, siglo XX continúa con la breve participación de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y el declive del Imperio Británico y el ascenso de los Estados Unidos como potencia mundial hasta el día de hoy. Algo que se está tambaleando, algo que ha estado cambiando, porque el gran competidor de los Estados Unidos de Norteamérica es China. Bueno, momentos importantes, puntuales de la historia de los Estados Unidos del siglo XX, la Gran Depresión, el crash de 1929. Bueno, del punto de vista técnico financiero no lo puedo explicar, pero una idea general es que había un gran optimismo en los años 20, había una prosperidad económica, se hicieron grandes inversiones, la gente invertía su dinero, lo gastaba en acciones, había, repito, mucha prosperidad y mucha creencia en un futuro crecimiento económico. La gente se endeudó, se desplomaron los valores de las acciones, el país cayó en un estado de depresión gigantesco, la Gran Depresión, de suicidios, alto desempleo, incluso emigración. Muchos americanos, tengo entendido, algunos americanos escaparon a la Unión Soviética, incluso un pequeño grupo de americanos, producto de la Gran Depresión. Y aquí entra el famoso New Deal del presidente FDR, Franklin Delano Roosevelt, que es el que está sentado en la foto de abajo, en el medio. Él lanza un paquete económico para atajar la crisis financiera producto del
crash de 1929. Y toda esta reforma institucional, todo este cambio en el gobierno produce que el país se salve y continúe adelante. No pasa mucho tiempo hasta que estalla la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, los americanos son un país que han demostrado poder reconstruirse así. Primera Guerra Mundial, prosperidad económica en los años 20, optimismo, crash, Gran Depresión, años 30, Segunda Guerra Mundial. Tenían una política estaban aislados políticamente, no querían participar en la Segunda Guerra Mundial, pero los metieron en la guerra, prácticamente. ¿Cómo entran en la guerra? ¿Cómo toman la decisión de entrar en la guerra? Los japoneses atacan Pearl Harbor en 1941, en Hawái. El 7 de diciembre de 1941. Y ahí cambia radicalmente la posición de los Estados Unidos hacia la guerra que se estaba desatada en Europa. Y el punto de inflexión en esta guerra es la invasión de la Normandía el 6 de junio de 1944, el día D. Tropas norteamericanas, británicas y canadienses invaden el histórico norte de Francia en 5 playas. La guerra entra en Europa, los americanos entran en la guerra en Europa, tienen 2 frentes, el frente europeo, el frente en el Pacífico contra Japón, y llevan inevitablemente a los aliados a la victoria. Esto siempre me lleva a la pregunta de si los Estados Unidos no hubiesen entrado en la guerra, ¿hubiesen ganado a los aliados? Yo creo que no, honestamente. Es Hacía falta alguien más para cubrir todos los flancos. Sí, efectivamente. ¿Reconocen ese monumento que está arriba, la foto arriba? Sí. ¿Laura? Sí, claro que sí. Sí, pero no me acuerdo el nombre ahorita, pero claro que sí. ¿Nazaret? Sí, ese es bien famoso. ¿Cómo se llama? Uy, no recuerdo tampoco, pero sale mucho en películas. ¿Reconoces las caras? Uno de ellos es Washington, ¿no? Ok, ¿cuál? El que está de primero, El primero. aquí al lado izquierdo. Exactamente, ese es Washington. Y el que está de último es Lincoln. El que está de último es Lincoln, exactamente. En el medio, después de Washington, está Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos. Y después de Thomas Jefferson está Theodore Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Creo que murió en 1900, 1901, algo así aproximadamente. Salen en la noche en el museo, lo acabo de mencionar. Son el primero, el tercero, el 16º y el 26º presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese monumento se llama Mount Rushmore. Claro. Queda en Dakota del Sur, en el centro norte de los Estados Unidos. Uno de los monumentos más famosos, que más se ve en películas. Mount Rushmore. Yo no lo conozco. Bueno. Abajo está, ¿qué sitio es ese? ¿Cuál puede ser? No lo sé. El Canadá. No sé. No sé. Está en la ciudad de Nueva York. Está en Nueva York, muy cerca de Manhattan. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? Al lado está la Estatua de la Libertad en Liberty Island y al lado está Ellis Island. Donde llegaban los inmigrantes, ¿no? Ese sitio. Sí. Ese es Ellis Island. Efectivamente, hay un museo y bueno, toda la historia, cómo eran los trámites, cómo estudiaban a la gente, le investigaban si tenía algún tipo de perfil criminal, si estaba sana, si te portaba enfermedades, si tenía
algún tipo de destreza, habilidad. O sea, hubo como una suerte de filtro a la llegada masiva de los inmigrantes. La mayoría entraban a los Estados Unidos, por supuesto. Todo eso sucede en Ellis Island. Bueno, y la otra foto es la conferencia de Yalta. Churchill, primer ministro británico, Franklin Delano Roosevelt y Stalin, conferencia de Yalta, en el Mar Negro, que es lo que pone el fin político diplomático a la Segunda Guerra Mundial. Poco tiempo después se muere Roosevelt y viene a la presidencia el famoso Harry Truman, que va a ser algo muy importante para terminar la guerra. El proyecto Manhattan. ¿Qué fue el proyecto Manhattan? Por lo que veo ahí, tenía que ver con la bomba atómica. La guerra no se acababa, los japoneses no se rendían, a pesar de que los alemanes sabían que la guerra se había acabado, por lo menos en territorio europeo. Los americanos estaban preocupados, especialmente Einstein temía que los alemanes construyeran la bomba atómica. Los grandes físicos del siglo XX eran alemanes. Einstein era alemán. Claro. Había renunciado a su ciudadanía alemana, se había convertido en ciudadano suizo, pero lo habían hostigado. Era el físico más grande de la época y se va a dar conferencias en los Estados Unidos de Norteamérica y decide quedarse. Trabaja en la Universidad de Princeton y ante el temor, repito, de que los alemanes construyan la bomba atómica, tenían el conocimiento, tenían los científicos, le escribe una carta al presidente Harry Truman y le dice, no, creo que es a Roosevelt, perdón, si no me equivoco, creo que es a Roosevelt, y le dice que construya la bomba atómica. La construcción de la bomba atómica es el proyecto Manhattan, liderado por Robert Oppenheimer. Se construye la bomba, hay varios ensayos. Uno de los ensayos es el famoso atolón de Bikini en las islas Marshall en el Pacífico. Alamogordo también, etcétera. Hay varios ensayos, se construye la bomba y se la tiran a los japoneses, terminando la Segunda Guerra Mundial. Termina con la capitulación de Japón, incondicional de Japón. Ese avión que está ahí es el Enola Gay. El Enola Gay y el piloto, el coronel Paul Tibbets. Enola Gay es el nombre de la mamá del coronel que pilota el avión. La bomba se llamaba Fat Boy. Fat Boy. Está Fat Boy, está se me olvidó, Little Boy, Little Man, no, se me olvidó. No me acuerdo cuál es que tiran primero, si Fat Man o Little Boy. No me acuerdo, se me fue completamente. En fin, fin de la Segunda Guerra Mundial, comienzo de la Guerra Fría. Las dos superpotencias de la época, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas contra los Estados Unidos de Norteamérica. Guerra que llega a su fin con la caída del muro de Berlín, el fin de la Unión Soviética. Una historia más reciente, más conocida, creo. Voy a acelerar un poco, que me voy a pasar. Otros eventos de relevancia en el siglo XX, la conquista del espacio, the Space Race. Los rusos mandan el primer satélite artificial que se llama Sputnik, el nombre de la vacuna rusa. El Sputnik, primer satélite artificial, la primera mujer en el espacio. El primer hombre en el espacio. Me acuerdo el primer perrito, Laika. Laika, ok. Laika, perro. Satélite Sputnik. El primer hombre es Yuri Gagarin. Verdad. Yuri Gagarin. Y la primera mujer es Valentina Tereshkova. No, eso no sabía. Llevan la delantera. Los rusos llevan la delantera, pero los Estados Unidos llegan a la luna. Claro. Se ha dicho que no llegaron, que es un montaje, lo que se conoce como fake moon landings, que esto es un teatro, que nunca sucedió. Yo creo que sí llegaron.
Yo también. Yo también. Es que si no, no hubiera seguido la carrera espacial. La- la- los hechos lo demuestran. Los Estados Unidos están trabajan conjuntamente. Algo importante entre las relaciones de los Estados Unidos y Rusia es que han trabajado conjuntamente en la exploración espacial. Están unidos en eso sí están unidos. Sí. Y los Estados Unidos, bueno, bueno, ya están las empresas privadas mandando turistas al espacio. Sí. Está Tesla y Virgin Galactic. Virgin, sí. Ya están mandando gente bueno, por lo menos a bueno, no sé a nivel de la atmósfera están llegando, pero se puede hacer una suerte de viaje. Ya están las estaciones espaciales. Sí, Si no hubieran llegado a la Luna, no hubieran llegado a hacer las estaciones espaciales. Pues se desmoralizan, no hubieran podido. sí, 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 sí. Sí. Bueno, la conquista del espacio. La crisis de los misiles del año 62 toma lugar durante la presidencia de Kennedy. De una forma muy sencilla, los rusos ponen cohetes en Cuba apuntando directamente a territorio americano. Los americanos lo descubren por vuelos estaban haciendo vuelos de reconocimiento y descubren que tienen unos cohetes que le están apuntando. Hay una crisis gigantesca en el gobierno de Kennedy y hay una negociación entre el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Soviética. Los soviéticos retiran estos misiles y los americanos se comprometen a no invadir a Cuba. Uno de estos intentos de invasión es la famosa Bahía de Cochinos, que termina en un desastre. Muchos de los que participaron en la Bahía de Cochinos eran cubanos que habían huido de Cuba, por ejemplo. Crisis de los misiles, gobierno de Kennedy, asesinato de Kennedy. 1963 en Dallas, Texas, supuestamente asesinado por Lee Harvey Oswald. Pero esta es otra de las grandes teorías de conspiración de la historia de los Estados Unidos. ¿Quién mató a Kennedy? Claro, ¿por qué? Porque este señor mató a Kennedy. ¿Y por qué? Exactamente. O sea, hasta el día de hoy, motivo de debate, se dijo que se revelaría muchos años después, 50 años después, se diría la verdad del asesinato de Kennedy. Seguimos esperando. Posiblemente fue el gobierno, el FBI, la CIA, los rusos o simplemente Lee Harvey Oswald lo mató. Por los mismos motivos que John Wilkes Booth mató a Abraham Lincoln en 1865. Fanático, lo mató. No lo sabemos. Es famosa la lucha por los derechos civiles, la vida y obra de Martin Luther King, asesinado. Malcolm X, los años 60, bueno, estoy brincándome muchas cosas, no por cuestiones de tiempo, sino porque es demasiada información. Está el escándalo Watergate, que toma lugar durante la presidencia de Richard Nixon, que está en pantalla, que estaba robando la información, tenía toda una red de espionaje en contra del Partido Demócrata, roba información de la sede del Partido Demócrata en el famoso hotel Watergate, que es el nombre que le da al caso, que termina con la renuncia de Richard Nixon en el 74, si no me equivoco. Y un poco más adelante la presidencia de Bill Clinton, cuyo escándalo que casi le hace perder la presidencia es El de Mónica Lewinsky. el de Mónica Lewinsky, exactamente, que termina en un impeachment, en una moción de censura, pero no la pierde. O sea, sigue en el poder y son años de prosperidad, son años de estabilidad, bueno, económicamente muy buenos para los Estados Unidos, de estabilidad, de crecimiento. Otros conflictos armados de los tantos que han participado los Estados Unidos está en la guerra de Corea, cuyas consecuencias vemos hasta el día de hoy, que termina con la separación en el famoso paralelo 38 de lo que es Corea del Norte y Corea del Sur, uno de los grandes enemigos de los Estados Unidos de Norteamérica, el régimen liderado por Kim Jong, se me olvidó, Kim Jong-il,
Kim Jong-il. Se me olvidó. Kim Il-sung, Kim Jong-il. Se me olvidó el nombre. Sí, creo que es Kim Jong-un. En fin, Guerra de Corea. Participan los Estados Unidos de Norteamérica. Termina con este armisticio. Este estado de, bueno, paz temporal, no lo sabemos, en la península de Corea. Y Vietnam, que fue el gran fracaso. Y la guerra de Vietnam, que tiene un paralelismo con el retiro de tropas de Afganistán que acaba de suceder. Sí, Porque perdieron. Es una guerra que no podía, es una guerra simétrica, es una guerra que totalmente, no iban a ganar. totalmente. Pasaba el tiempo, morían soldados, pasaba el tiempo, morían soldados, y los objetivos que había se cumplieron, que fue derrocar al talibán, justo después del ataque de las Torres Gemelas, y las administraciones, el pueblo americano harto de la guerra, motivos buenos, motivos oscuros, desconocidos, no lo sé. Lo que la historia ha demostrado es que Afganistán es una tierra díscola, es una tierra indómita que ni siquiera Rusia pudo controlar. Sí, Yo creo que Afganistán ya los talibanes llegaron para quedarse, lamentablemente. yo también. Eso no va a cambiar ya. La guerra del Golfo de los años 90-91, la invasión de Kuwait, Saddam Hussein, que fue muy famosa, y la invasión de Irak en el año 2003, que termina con el derrocamiento de Saddam Hussein. Y esto me lleva al siglo XXI con el famosísimo ataque de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Acaban de cumplir 20 años. Bueno, para mí el punto de inflexión en la historia de los Estados Unidos y en nuestra historia como occidentales también. Sí, totalmente. Nos cambió la vida a todos. Todo, todo, Todos salimos salpicados ahí. todo, todo. Tuve como un episodio de confusión con el Kim Jong-un. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Fue. Bueno, 11 de septiembre. Ese día cambió la historia. Cambió todo. Para mí, bueno, el momento que hay que mencionar, no tengo que dar explicaciones, creo que bueno, esto es algo ya súper conocido. Es algo infame, es un día de infamia en nuestra historia, que viene seguido de gobierno de George Bush, George Walker Bush, la invasión de Irak, la guerra en Afganistán, retiro de tropas que acaba de suceder, momento histórico también, y crisis financiera del año 2008. Bueno, victoria presidencial de Barack Obama contra el candidato republicano, que era, ¿quién era? El candidato, creo que John McCain, que se murió, que tuvo un cáncer, tuvo un cáncer cerebral, murió el año pasado, si no me equivoco, pierde las elecciones. Candidato republicano, gana Obama, que es un cambio brutal en la administración norteamericana, que venía de una serie de presidentes blancos, anglosajones y protestantes, lo que se conoce como WASP en inglés. WASP es una avispa, pero es un acrónimo que significa blanco, anglosajón, protestante. Barack Obama es algo completamente distinto, como lo fue Kennedy también, que era católico, como lo es Biden, que es católico también, de origen irlandés. Bueno, crisis financiera de 2008 que golpeó durísimo España, por cierto, durísimo, y produjo una gran inestabilidad financiera en otras naciones de Portugal, Grecia, etcétera, que se regó por todo el mundo. Y la presidencia de Donald Trump, tengo que destacar realmente, que termina tristemente con el asalto en el Capitolio, que es la foto que está ahí abajo. Lo que me lleva ya, bueno, a preguntarme, bueno, ¿cuál es el futuro de los Estados Unidos como policía del mundo, como lo han llamado? ¿Y qué sucederá
¿Ascenderá China como gran potencia, primera potencia mundial? Económica, es inevitable, se dice que será la primera potencia económica mundial, la segunda la India y la tercera los Estados Unidos de Norteamérica para el año 2030, si no me equivoco. Bueno, me pasé de tiempo. Bueno, 9 minutos. Vamos bien, creo. Y lo del policía del mundo, creo que eso se acabó y creo que ahorita nadie quiere agarrar esa posición. Es más, creo que China no tiene interés en agarrar esa posición. Sí, tiene Creo que nos interés. va a agarrar económicamente a todos, pero el policía del mundo ya no, ya no. Se abrieron muchos flancos y nadie los pudo atajar. O sea, de verdad, en este momento hay muchos flancos abiertos. Siria, Afganistán, Nicaragua, Cuba, Venezuela, por decir lo que lo que le suenan todos los días a la gente, pero esto no hay cómo atajarlo. Sí, es que Estados Unidos tiene demasiados enemigos también. Sí, sí. Y esta corriente socialista comunista que sigue siendo romántica para todo el mundo, uno creía que se había apocado, por decirlo de alguna forma, y no, ha vuelto a resurgir como un ave fénix con toda la fuerza del mundo. Es increíble. Sí. Y ahorita no sabemos cuáles son las consecuencias de este cambio de los talibanes en Afganistán, porque Medio Oriente es un problema. Es un problema. No sé, no sé. Quizás lo mejor es la política que están aplicando, retiro de tropas, nos vamos, nos harán otros ataques terroristas, nos seguirán odiando, pero pasará el tiempo, querrán que se acabe el terrorismo. El problema es que está Israel. Israel, mientras esté ahí, los países de la Sí, península arábica, sí. no van a, es que no va a cesar, eso va a continuar, es una cuña que tienen ahí y ellos no van a tener paz hasta que recuperen Jerusalén. Exactamente. No sé, o sea, y lo peor es que no hay policía ahorita. Inglaterra no se va a meter en nada, Francia no se va a meter en nada, o sea, Alemania, no, no. Ese es el país que menos se va a meter. Entonces, ahorita cada quien tiene que resolver sus problemas por su cuenta. Efectivamente. Pero alguien también tiene que hacerle frente, tiene que ser un muro de contención ante otros países que van a tomar el lugar de los Estados Unidos. Sí, sin Porque duda. siempre va a haber una nación que va a querer dominar. Claro, pero No, creo que en este momento vamos por aquí. Y bueno, es con esto que te voy a ahorcar, sí, pero pero no voy a invadir tu país. ya, pero Literalmente con fuerzas no lo voy a invadir. no, pero hay una guerra distinta, hay una guerra por internet. Hay otras formas de luchar guerras ahora, está la internet. Y bueno, efectivamente, yo creo que el futuro de la humanidad, o sea, es la destrucción totalmente del planeta y de la raza como tal. O sea, para mí el futuro no es bonito. Paz, Nos encanta eso, nos encanta definitivamente. paz, lamentablemente, paz, es que hay demasiados conflictos a nivel internacional, hay demasiados conflictos. Claro, demasiado. Y además irreconciliable, porque llegamos al punto álgido de la religión. Efectivamente, sí, Entonces, es irreconciliable. sí. Bueno, no sé si tienen algún tipo de comentario, duda, algo que agregar, algo que no quedó tan claro. Porfa, un tip más sobre Watergate, que eso yo era muy chiquita y nunca me daba la gana de aprendérmelo, pero eso, entonces era este hombre que estaba espiando al otro partido. Sí, Richard Nixon republicano, espiando, tenía toda una red de robo de información, de sabotaje del Partido Demócrata, que el Partido Demócrata tenía oficinas en el edificio Watergate, les robaban información y hay una suerte de famosa investigación periodística liderada por el Washington Post, si no me equivoco, y se descubren unas grabaciones de Richard Nixon
que lo comprometen en la investigación que estaba llevando a cabo estos periodistas. Sale Ok. también empapada la CIA, antiguos miembros de la CIA. Había toda una red de personas involucradas y las pruebas llevaron inevitablemente al presidente, que era Richard Nixon. Y cuando esto lo va a llevar a un impeachment, él agarra y renuncia. Exacto. Ok, ya. Yo nací en el 84, fue 10 años antes, pero es famoso, es muy famoso, es muy famoso. Sí, no, yo me acuerdo que cuando yo era chiquita de eso se hablaba muchísimo, pero son de esas cosas que tú dices, ah, ya fue mucho, no, no quiero saber de eso. Sí, Era pero muy pequeña. tengo entendido que también fue un periodo de crisis en la administración. Sí, Una crisis gubernamental. Era la primera vez que hacían una moción de censura a un presidente y se descubría que la presidencia estaba comprometida en acciones de sabotaje doméstico claro. que llegaban hasta la oficina oval, es decir, hasta el despacho del presidente del país más poderoso del mundo. Sí, es que el tema con los Estados Unidos es que ellos han tenido la fantasía siempre de que ellos son absolutamente nobles, de que ellos son absolutamente transparentes, sinceros, o sea, somos lo que ves y tal. Y cuando se enfrentan a este tipo de cosas donde te consigues la mentira aquí que te explota en la cara, eso a ellos los mueve muchísimo como gobierno, como país, como nación los mueve muchísimo, Sí, sí, que te explote la mentira. sí, sí. Bueno, pero ellos tienen yo creo que hay muchas contradicciones, tienen cosas muy buenas, tienen cosas malas Sí, también, y como todos, como eso todos. sí. Pero repito, lo digo en defensa de ellos, es la nación más poderosa del mundo, la economía más grande del mundo, muchísimas cosas del mundo y tienen merecen muchísimo crédito, muchísimo. Totalmente, totalmente, ¿Sí? totalmente. Lo dije, construyeron su nación después de la guerra americana, la guerra revolucionaria americana, e hicieron así, muchísimo más rápido que lo que le costó a los británicos construir el Imperio Británico. Se Sí, reconstruyen así sí, sí, sí. y lideran el mundo occidental por lo menos. Y bueno, ahí entramos también en lo que es la industria del entretenimiento, por ejemplo, la economía, la moneda oficial de Venezuela, el dólar. Señor, George Washington es venezolano, ya. Es pasa la, por manos de todos. es la verdad, es la verdad, es la verdad. Lo tienen en el billete de uno, ahí tienen a George Washington. Ahí está. En los billetes está la historia. Total, total. Sí, señor. Bueno, para no entrar en política, bueno. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Ya la semana que viene cambiaremos a temas distintos. Creo que bueno, ya la parte demográfica, geográfica de los Estados Unidos, si no me equivoco. Al final del curso, como el año pasado, serán unas pequeñas presentaciones sobre un tema de su interés, Nazaret, ¿ok? Un tema como que el que tú quieras sobre los Estados Unidos lo presentas en 5 o 10 minutos. No lo sé, música, cultura, un monumento, lo que sea. Los estudiantes tienen libertad absoluta para elegir un tema y presentarlo en la clase. Bueno, si tienen dudas me avisan, tienen mi correo. Nos vemos entonces el próximo martes. Muchísimas gracias por estar acá. Chao, chao. Gracias, Gracias, chao. hasta luego, chao.